bautizado, hermanos? En esta mañana quisiera primero sobre todo darle gracias a Dios porque el Señor es bueno todo el tiempo con nosotros. De una u otra manera se está manifestando en la vida de cada uno de nosotros, y tal vez nosotros vivimos en nuestro diario vivir, siempre pasamos situaciones que muy por encima a veces decimos gracias a Dios, pero es bonito siempre recordar lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Y en esta mañana yo quiero agradecerle a Dios por el privilegio que me da de presentar su palabra. Y en esta mañana es algo que me da, no sé, un poco de nervios. Es algo que tal vez necesita, quizás a la hora de yo expresar el tema, quisiera que me presten la atención posible. Podré decir quizás algunas palabras que no quiero que se los pierdan porque no me vayan a entender mal, y por eso quiero la atención de ustedes, para que el mensaje de esta mañana sea principalmente dirigido por Dios y pueda llegar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Voy a invitarlos a que inclinemos el rostro para orar. Querido Señor, en esta mañana quiero darte las gracias por tenerme acá, Señor. Gracias porque sé que tú me puedes utilizar, Padre. Y en esta mañana derrama tu espíritu sobre mí para que a la hora de presentar tu palabra tú seas alabado sobre todo, Padre. Danos una mente receptiva, Señor, y un corazón también, Señor, que abra las puertas a ti, Padre. Sé conmigo, sé con los hermanos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Era un viernes 14 de diciembre del 2012. Un hombre armado con un rifle, 2 pistolas semiautomáticas, entró a la escuela de Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Yo creo que todos escucharon esa noticia. Sí. Esta persona primero fue a su casa, mató a su madre, luego se dirigió a la escuela para allí entrar y disparar a quemarropa a todas las personas que estuvieran en su camino. Mató a 6 trabajadores de la escuela, 20 niños menores de 7 años, y al final terminó quitándose la vida. Un total de 28 personas muertas. Y por supuesto, miles de personas preguntándose dónde estaba Dios. Cuando en mi familia parecía todo estar bien, mi papá con un trabajo, mi mamá cuidando de nosotros, 2 negocios estables, la familia creciendo, éramos 5. De pronto mi madre siente el dolor en el cuerpo, en el estómago. Se va a checar, chequeo quizás normal, como todos pensamos. De pronto nos dijeron: tu mamá está mala, no puede regresar a la casa. Asimilamos que estaba enferma y punto.
Después de esto, diagnosticada de cáncer. Con 5 hijos, todos pequeños. La más grande iba a ser 15 años. Y yo también, hermano, me preguntaba dónde estaba Dios. Porque en 3 meses perdí a mi madre. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 2. Hay miles de cosas, hermanos, que pasan en el mundo hoy en día. En este mundo hay muerte, hay secuestro, hay dolor, hay homicidios, hay suicidios. Y a todo esto, ¿qué es lo que el mundo se pregunta? ¿Dónde está Dios? Cuando nos encontramos en situaciones así de difíciles, nos preguntamos ¿dónde está Dios? Cuando Jesús nació, el libro de Evangelio según San Mateo capítulo 2 nos dice que vinieron unos magos de Jerusalén y llegaron hasta el rey Herodes, y allí le preguntaban dónde estaba el rey de los judíos que acababa de nacer. Ellos decían: hemos visto su estrella y venimos aquí para adorarle. El rey Herodes, claro, él era el rey, se preocupó porque había escuchado que iba a ser el rey de los judíos. Entonces, ¿cómo es posible que yo, siendo rey, va a haber otro rey? Llamó a los escribas y a los sacerdotes del pueblo para que le dijeran dónde había de nacer Jesús. Ellos le dijeron que sería en Belén de Judá, porque así había sido escrito por el profeta. Entonces Herodes llama de regreso a los magos, hablando ellos en un lugar quizás privado, les dice: vayan, porque él ya había confirmado que sí era cierto que Jesús iba a nacer. Vayan y busquen a Jesús, y cuando lo encuentren, regresen, para que yo también vaya y yo lo vaya a adorar al igual que ustedes. Los magos dicen en el versículo 11, San Mateo 2, capítulo 11 y 12, dice: y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, sino que regresaran a su tierra, porque dice, por otro camino. Herodes, al sentirse, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Herodes se siente burlado y descarga toda su ira en los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque esa era la edad que Jesús podía haber tenido. Al leer esto, es fácil preguntarnos ¿por qué Dios permitió la muerte de todos esos bebés? ¿Por qué Dios permitió que su hijo naciera justo en ese momento cuando se iba a dar un decreto de muerte a los bebés? Por lo que siempre nos preguntamos, ¿dónde estaba Dios cuando murieron todos estos bebés? ¿Dónde estaba Dios cuando todo esto sucedió? Si es un Dios de amor, si es un Dios bueno, ¿por qué permitió todo esto? Quisiera preguntarles algo: ¿creen que no hubieron madres pidiendo por sus hijos?
Tú, si estuvieras como padre, como madre, ¿no pedirías por ellos? Entonces, ¿cuál es el propósito de orar si la oración no hace ninguna diferencia? Y cuando oramos es posible que haya momentos en el cual Dios ni siquiera actúe. O solamente actuará Dios cuando oramos, o de lo contrario no actuará. Estas son las preguntas que el mundo se hace y que nos lo hacen a nosotros para culpar a Dios de todo. Pero hay algo que en primer lugar tenemos que entender: que ahorita mismo, mientras nosotros estamos acá, hay una guerra. Y quisiera que me acompañen para que comprobemos qué es lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Cuando los ángeles le avisaron a los reyes que se fueran por otro camino, también el ángel se le apareció a José y María y al bebé y les dijo que se fueran a otra ciudad, porque así estaba profetizado. Y cuando Jesús escapó por orden del ángel, Satanás descargó toda su ira contra los niños de Belén. Saben que no hay odio más grande en esta tierra y en cualquier lugar. No hay odio más grande que el que Satanás tiene hacia Jesús. Y como esta vez Satanás no podía tocar a Jesús, fue que lastimó a lo más cercano que puede ser a Jesús, que son los niños. De hecho, Jesús nos dice que tenemos que ser como, ¿qué dice? Como niños para poder entrar en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Quisiera dejar algo bien claro, que no es porque Dios no ame, es porque el diablo odia y por eso sufrimos. El diablo nos odia a nosotros. La Biblia dice en Apocalipsis 12:9 que hay un dragón rodeando a toda la tierra, y ese dragón es el diablo. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No solamente fue uno, sino fueron muchos ángeles que vinieron con él. ¿Y dónde están? Aquí en la tierra. De hecho, se me vino a la mente, yo sé que aquí hay muchos de Chiapas. Sé que ustedes saben quién es Joan Sebastián. Y sé que saben también quién es José Manuel Figueroa, ¿no es cierto? Hasta los artistas saben, y tuve la medida de libertad de querer sacarle, a ver, ojalá que no me demanden, que le saqué aquí una copia de... Miren lo que los artistas cantan, y que nosotros sin querer, o tal vez queriéndolo sí, también lo andamos cantando, lo escuchamos. Escuchen, no lo voy a cantar, pero escuchen la letra y se van a acordar de la música. Escuchen bien las palabras
Y díganme, ¿de quién se refiere este artista? Búsquenlo si quieren. José Manuel Figueroa, al llegar a su casa lo pueden ver para que vean que no estoy mintiendo. Dice: ay, si lo ven, causa tristeza y pena. Parece un alma buena, pero solo Dios. Si lo ven, sin luz y sin consuelo. Cuentan que tuvo un cielo, pero lo perdió. Es un ángel expulsado del paraíso. Es un alma que no alcanzó perdón. Es un ángel expulsado del paraíso, un pecado que no tuvo absolución. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo pedazos a un buen corazón. Ay, si lo ven, sangran sus alas rotas, alas que eran devotas de llegar al sol, y hoy lo ven arrastrar por el suelo. Cuentan que tuvo un cielo, pero lo perdió. ¿De quién se refiere, hermanos? ¿De quién? Y nosotros, como si nada, hasta los artistas lo saben. Los artistas lo cantan, le dicen, le hacen canción, lo veneran. ¿Y dónde están? Aquí con nosotros. Si el diablo es malo, ¿cómo creen que son esos ángeles que vinieron con él? Buenos, van a ser malos. La tierra está rodeada, está llena por ángeles malos. En cada rincón del mundo hay ángeles malos liderados por Satanás para dañar a los hijos de Dios. Hermanos, no es Dios, es Satanás. De hecho, en lugar de que dijéramos ¿por qué Dios permitió esto?, deberíamos estar diciendo ¿por qué tenemos tanta paz cuando el mundo está lleno de demonios? Quizás nos hacemos la pregunta equivocada y quizás culpamos a la persona equivocada. En lugar de decir ¿por qué pasan tantas cosas malas?, deberíamos estar diciendo ya que la paga de mi pecado es muerte, ¿por qué aún tengo tantas cosas buenas? Eso, hermanos, es porque Dios interviene en nuestras vidas todo el tiempo para que tengamos esas bendiciones que hoy en día disfrutamos. Esa es la razón de que tengamos algo de paz y también seguridad, porque Dios está interviniendo aquí en territorio del enemigo. Y amén por eso, hermanos, porque gracias a eso estamos aquí. Elena de Guay nos escribe, Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 121, dice: vi a los ángeles contender por las almas y a los ángeles de Dios resistirles. El conflicto era intenso. Los malos ángeles estaban corrompiendo la atmósfera con su influencia venenosa y se cernían en tropel alrededor de aquellas almas para entumecer su sensibilidad. Los ángeles santos, miren qué es lo que dice, estaban mirando con ansiedad y esperando para rechazar las huestes de Satanás. Pero no es obra de los ángeles buenos dominar la mente de los hombres contra su voluntad. Si ellos se entregan al enemigo y no hacen esfuerzo para resistirles, entonces los ángeles de Dios no pueden hacer mucho más que mantener en jaque a la hueste de Satanás, para que no destruya a los que están en peligro, hasta que se les haya dado mayor luz con el fin de despertarlos y hacerlos mirar al cielo en procura de ayuda. Jesús no comisionará a los ángeles santos para que libren a los que no se esfuerzan por ayudarse a sí mismos. Si Satanás ve que corre peligro de perder a un alma, y esto estamos hablando de una guerra real, hermanos, escuchen bien lo que dice. Si Satanás ve que corre en peligro de perder un alma, hace cuanto puede para conservarla. Y cuando la persona llega a darse cuenta del peligro que corre y con angustia y fervor busca fortaleza en Jesús, Satanás teme perder un cautivo y llama un refuerzo de ángeles para rodear la pobre alma y formar una muralla de tinieblas en derredor de ella con el propósito de que la luz del cielo no la alcance.
Pero si el que está en peligro persevera y en su impotencia se aferra a los méritos de la sangre de Cristo, nuestro Salvador, escucha la ferviente oración de fe y envía refuerzos de ángeles poderosos en fortaleza para que lo liberen. Imagínate tú en medio de todo esto. En mi última visión, esta es una experiencia que Elena de White tuvo. Dice: en mi última visión pregunté a mi ángel acompañante por qué se me dejaba sufrir tal perplejidad mental y por qué era tan a menudo arrojada al terreno de batalla de Satanás. Rogué que si había de estar tan íntimamente relacionado con la causa de la verdad, fuese librada de estas pruebas severas. Hay poder y fuerza en los ángeles de Dios, y yo rogué que ellos me escudasen. Entonces, dice ella, se me presentó nuestra vida pasada y se me mostró que Satanás había tratado de varias maneras de destruir nuestra unidad, que muchas veces había hecho sus planes para apartarnos de la obra de Dios. Se había presentado de diferentes maneras y por medio de diversos expedientes para llegar a sus propósitos, pero el ministerio de los ángeles le había derrotado. Vi que en nuestros viajes de lugar en lugar con frecuencia había colocado a sus ángeles en nuestra senda, a sus ángeles malos en nuestra senda para causar un accidente que nos ocasionara la muerte. Pero los santos ángeles fueron enviados al lugar para librarnos. Diversos accidentes nos pusieron a mi esposo y a mí misma en grave peligro, y nuestra salvación había sido maravillosa. Vi que habíamos sido objeto especial de los ataques de Satanás por causa de nuestro interés en la obra de Dios y nuestra relación con ella. Y al ver el gran cuidado que Dios ejerce en todo momento en favor de quienes le aman y le temen, cobré confianza en Dios y me sentí arrepentida por falta de mi fe. A veces nos preguntamos por qué si me acerco más a Dios me pasan más cosas malas. Nosotros a veces venimos a la iglesia, nos vamos, entramos, salimos, participamos y hacemos tantas cosas, pero no nos damos cuenta cuán importante es nuestra vida, cuán importante es nuestra alma y qué es lo que más allá hace Dios para que nos pueda alcanzar a nosotros. Y lo más triste de todo, hermanos, es que nos preguntamos ¿dónde estaba Dios cuando todo esto sucedió? No es Dios, es Satanás. Cuando Adán y Eva desobedecieron, el dolor entró en la tierra y allí comenzó el dolor, el pecado ya había llegado en la tierra. Podemos siempre decir que Dios es amor y que siempre está al cuidado de nosotros. Y quisiera que lo comprobáramos qué es lo que dice el libro de Juan. Muchos se lo saben de memoria. Capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué dice?, sea salvo por él. No es Dios, hermanos, es Satanás. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, para que tuviéramos salvación y así poder tener la única salida del mal. Esa salida lo sabemos en Jesús. Estamos, sí, hermanos, viviendo en territorio del enemigo. Estamos aquí con millares y millones de ángeles malos. Pero no hemos de vivir solos, porque Dios está con nosotros. Y cuando nosotros nos aferramos a Él, Él siempre está cuidando de nosotros.
Tenemos que hacer una decisión de qué lado queremos estar, del lado de Jesús o seguir del lado de Satanás. Estamos en una época crucial en nuestras vidas, en la historia de este mundo, en nuestra salvación. Elena de White escribió en Mensajes Selectos en el tomo 3: estamos acercándonos a la finalización de la historia de esta tierra, cuando podrá haber solo dos bandos, y todo hombre, mujer y niño estará en uno de estos dos ejércitos. Jesús será el general de un ejército, Satanás será el dirigente del ejército opositor. Todos los que están quebrantando y enseñando a otros a quebrantar la ley de Dios, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, están comandados por un jefe superior que los dirige en oposición al gobierno de Dios. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, son rebeldes contra la ley de Dios y enemigos de todos los que aman y obedecen sus mandamientos. De hecho, ¿qué es lo que Jesús dijo? Que no está conmigo, contra mí es. Estos súbditos con Satanás, sus dirigentes, reunirán a otros en las filas usando cualquier medio posible para fortalecer sus fuerzas e imponer el cumplimiento de sus demandas. Por medio de sus engaños y falsedades, Satanás quiere arrastrar, si fuere posible, a los propios escogidos. Su engaño no es minúsculo. Él tratará de presionar, fustigar, falsificar, acusar y engañar a todos aquellos a quienes no pueden obligar a darles honor y ayudarlo en su obra. Su gran éxito reside en mantener confundidas las mentes de los hombres, conservándolos en la ignorancia respecto de sus artimañas, porque entonces puede inducir a los desprevenidos, por así decirlo, con los ojos vendados. Al final tenemos que escoger de qué lado queremos estar. Tenemos que estar del lado de Dios, vivir vidas dedicadas a Dios, depender en todo momento de Dios. Solo así lograremos la batalla contra Satanás. De lo contrario, Jesús dice que el que no está conmigo, contra mí es. El amor de Dios, hermanos, es tan grande que muchos de esos niños, de esos 20 niños que fueron víctimas de Satanás en aquel 14 de diciembre, estarán en el cielo. Al morir mi mamá, ella nos pidió algo, le pidió a mi papá que se encargara de que nosotros, todos sus 5 hijos, se prepararan cuando Cristo viniera, porque ella estaba segura de que iba a morir, pero que quería ver a todos sus hijos cuando resucitara. Cuando hayamos vencido, imagínate esta escena que Elena de White escribió. Imagínate que estés tú ahí con tu familia y que a los seres que has perdido, que estén también ahí contigo. 2 filas de ángeles escoltan a los santos en la ciudad de Dios. El dador de la vida viene para quebrantar las cadenas de la tumba. Traerá consigo a los cautivos y proclamará: yo soy la resurrección y la vida. Allí estará en pie la hueste de los resucitados. El último pensamiento fue el de la muerte y sus agonías. Los últimos pensamientos que ellos tuvieron acerca de la tumba, pero ahora proclaman: ¿dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Las agonías de la muerte fueron las últimas cosas que sintieron. Cuando ellos despierten, todos los dolores habrán pasado. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Aquí están en pie, se colocan sobre ellos el toque final de la inmortalidad y ascienden a encontrarse con el Señor en el aire. Los portales de la ciudad de Dios giran sobre sus goznes y las naciones que han guardado la verdad entran. Allí están las filas de ángeles en ambos lados, y los redimidos de Dios caminan entre querubines y serafines. Cristo les da la bienvenida y pone sobre ellos su bendición. Viene, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es el gozo? Él mira el trabajo de su alma y está satisfecha. Por eso trabajamos. Allí está aquel en cuyo favor intercedimos ante Dios en las horas de la noche. Allí está aquel con el cual hablamos en su lecho de muerte y él aferró su alma indefensa a Jesús. Allí está el que fue un pobre borracho. Tratamos de fijar sus ojos en aquel que es poderoso para salvar y le dijimos que Cristo podía darle la victoria. Aquí están las coronas de glorias inmortal sobre sus cabezas, y entonces los redimidos arrojan sus resplandecientes coronas a los pies de Jesús, y luego el coro angelical entona la nota de victoria, y los ángeles en dos filas continúan el canto, y la hueste de redimidos se une en el canto, como si ellos hubieran estado cantando ese himno en toda la tierra, y en realidad no han estado haciendo. ¡Oh, qué música! No hay una nota fuera de lugar. Todas las voces proclaman: el Cordero que fue inmolado es digno. Amén. Cuando busquemos a Dios, busquémoslo de corazón. Porque a la hora de yo leer esto, yo quiero estar ahí. Sé que allá van a estar esos 20 niños, sé que allá van a estar todos esos niños que murieron en el nacimiento también de Jesús. Sé que ahí va a estar mi madre. Y yo tengo que estar ahí. Apocalipsis 21, 4 y 5 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que el Señor nos bendiga, hermano.